El Perú del tercer milenio. Propuesta para lograr la evolución de la sociedad, la economía y la política peruanas apoyada en tecnologías digitales. Autor, Julio González Pinto. Lima, Perú, 25 de abril de 2020. Continuación del capítulo 4. Algunos grandes problemas. Gestión territorial. Actividades extractivas ilegales y antiecológicas. Hay minería, tala y pesca ilegales que se desarrollan clandestinamente en áreas no autorizadas y por personas que tampoco cuentan con los permisos de ley. Cuando se producen en el bosque amazónico, significan la rápida destrucción de ecosistemas que a la naturaleza le ha costado miles de años estabilizar. En el caso de la tala de especies maderables valiosas, esta viene seguida de la quema de la vegetación nativa en el área afectada con fines de habilitar campos de cultivo o pastoreo, que después de pocas temporadas devienen en improductivos. De esta manera se va desertificando poco a poco la selva amazónica. La minería ilegal es una actividad sumamente contaminante que atenta contra la vida y la salud de las personas que trabajan en ella, destruye los ecosistemas de los lugares en donde se instala y daña a los que se hallan en su proximidad, o que se ven afectadas por el envenenamiento de los cursos de agua que polucionan, con el consiguiente perjuicio a la salud de las personas. Se amparan inicialmente en la vastedad y difícil acceso de nuestro territorio, pero luego se hacen muy conocidas y entonces corrompen a todas las autoridades involucradas para no ser desalojadas. Como se sabe, estas actividades ilegales se presentan asociadas a otros ilícitos de carácter criminal como trata de personas, prostitución infantil, tenencia de armas, usurpación de tierras, sicariato, etc. Si bien en la respectiva provincia todo el mundo conoce de estas actividades ilegales, nadie se atreve a denunciarlas para no poner su vida en peligro. Podría pensarse que la principal causa es la falta de vigilancia por parte del Estado, que no impide a estas actividades mafiosas establecerse pese a no cumplir los requisitos para hacerlo, y menos en áreas donde está prohibido porque lo hacen a escondidas. También la facilidad de algunas autoridades para corromperse. Pero la primera causa es la reinante falta de valores y el doble estándar que anima a los inescrupulosos a violar cualquier norma contando con la seguridad de que nunca serán sancionados por hacerlo. Son inescrupulosos quienes poseen negocios legales en lugares autorizados, en donde son personas muy respetadas, pero no les cuesta nada actuar como delincuentes para ganar dinero fácil si saben que no serán descubiertos. Y esta calificación también corresponde a las autoridades que aceptan sobornos. Contaminación ambiental. Las actividades legales generalmente incumplen las normas ambientales y producen contaminación ambiental de varios tipos. No solamente se trata de las actividades fabriles que lanzan al viento sus humos tóxicos y vierten sus desechos a los ríos. También son los municipios que directamente o a través de sus empresas de agua y desagüe contaminan los ríos con sus desagües. Por si fuera poco, mucha gente echa directamente su basura y desmonte a los ríos, ocasionando que se desborden en temporadas de avenida. En consecuencia, es muy triste la situación de las poblaciones ubicadas río abajo que usan esas aguas múltiplemente contaminadas, no disponen de plantas de purificación y se ven afectadas por inundaciones. Por otra parte, los municipios eliminan la basura de sus poblaciones en vertederos antitécnicos en donde se pudre y o es quemada, generando la proliferación de plagas y mayor contaminación por dióxido de carbono. Quizás las obras de saneamiento municipales puedan ser muy costosas, o las autoridades municipales tengan otras prioridades, pero se podría avanzar de a pocos. En este aspecto sería importante que el gobierno central provea de asesoría técnica, recursos económicos y el necesario control para que estos temas tan importantes para la población sean atendidos de la mejor manera dentro de las posibilidades del país. Volviendo a las empresas que contaminan el mar o los ríos, lagos, lagunas, aire y suelos, cuando estas son formales deben someter un PAMA, Programa de Adecuación al Medio Ambiente, a las autoridades del sector. Lamentablemente, muchas veces estos PAMAs son aprobados como un simple trámite, sustentados con estudios que no tienen la rigurosidad adecuada y pasando por alto la intervención de los gobiernos locales de la zona del proyecto, de las comunidades vecinas que pueden ser afectadas y que deberían otorgar su licencia social y hasta la del Ministerio del Ambiente. Todo lo descrito es ilegal, pero las normas respectivas no se hacen cumplir. De repente estos problemas, que son culturales y de limitación de recursos económicos, no se ven tan importantes. La parte cultural se podría combatir con contenidos educativos desde la escuela. Invasiones y tráfico de terrenos. Existen numerosas mafias de tráfico de terrenos en el país,
las cuales invaden terrenos del Estado y de particulares, los lotizan y los venden a personas de escasos recursos, estafándolas. Estas mafias cometen actos de violencia, incluyendo asesinatos, para ocupar los terrenos y deshacerse de los legítimos propietarios. Mediante sus vínculos con autoridades municipales corruptas, consiguen que terrenos agrícolas, reservas naturales y o arqueológicas y hasta cauces de huaycos cambien de zonificación y pasen a ser terrenos urbanos. La gente que compró estafada pasa a ocupar sus terrenos y a levantar viviendas precarias en ellos. Finalmente se crea un problema social que les gana la mano a las autoridades, o en algunos casos, algunas autoridades inflexibles proceden al desalojo violento y demolición de las viviendas, o se produce un huayco que arrasa con el asentamiento humano, generándose un problema social aún mayor, como fue el caso del huayco de Punta Hermosa en 2017, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo por la mujer que logró salir del torrente de lodo y troncos. Este problema tiene varias causas. Por un lado está la evidente actividad criminal de elementos antisociales. Por otro está la desesperación de gente muy pobre, en su mayoría migrante, que no tiene dónde establecerse, o que si vive en una vivienda alquilada, no gana lo suficiente para pagar el alquiler y trata de conseguir algo más de acuerdo a sus limitadísimas posibilidades económicas. También la falta de diligencia de algunas autoridades que no impiden la invasión, pudiéndose pensar que se trata de corrupción. Igualmente, el cálculo político de autoridades que esperan conseguir votos para sus fines. Por último, el tema cultural de la informalidad y la ignorancia de la ley, o su irrespeto conociéndola. Detrás de todo ello, está el que los migrantes dejan su tierra de origen porque no les ofrece posibilidades. No encuentran las actividades productivas o comerciales que les puedan ofrecer trabajo. Por eso migran a las grandes ciudades, donde esperan encontrarlo. Preservación de tierras agrícolas. Algo muy lamentable es que en la costa peruana se han venido construyendo urbanizaciones de vivienda y también industriales en terrenos agrícolas, sin tener en cuenta que la costa es un territorio desértico. En particular, el caso de Lima es muy triste, pues se trataba de un valle muy fértil gracias a la amplia red de canales de regadío construida por los antiguos peruanos. Desgraciadamente no ha habido una autoridad que reaccione e impida el despropósito de tapar con cemento y asfalto una maravilla de la hidráulica prehispánica que rompía la monotonía de cientos de kilómetros de arenal. De cualquier manera, el daño ya está hecho, pero debería impedirse que se continúe con esta depredación en el resto del país. Gobernanza. Caos y falta de planificación, de proyecto país y de voluntad política. Cada nuevo gobierno elegido comienza con la promesa de proyectos nuevos y frecuentemente deja inconclusos los de gobiernos anteriores. Esto revela que no existe un proyecto país, consensuado con todas las fuerzas políticas, que defina una línea de trabajo que se pueda mantener a lo largo de varios gobiernos. Se puede pensar que un paso en este sentido podría ser el Acuerdo Nacional, creado en el año 2002, pues tiene por objetivos el fortalecimiento de la democracia y Estado de Derecho, desarrollo con equidad y justicia social, promoción de la competitividad del país, afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Su aspecto más positivo es que produce declaraciones obtenidas por consenso entre el Estado y la sociedad civil. Por el Estado participan gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades. Por la sociedad civil, los partidos políticos, iglesias, sindicatos, colegios profesionales y asociaciones diversas. Pero el Acuerdo Nacional tiene algunas grandes debilidades. Primera, que sus acuerdos son no vinculantes, es decir, que no existe la obligación de implementarlos. Segunda, que sus miembros no son elegidos por la población, de manera que aun siendo personalidades muy respetadas, carecen de representatividad. Tercera, que sus pronunciamientos, si bien a veces contienen algunos puntos concretos, contienen también declaraciones muy generales que dejan espacio para muchos posibles cursos de acción. En la práctica, los gobiernos convocan al Acuerdo Nacional en momentos de crisis para calmar la situación, pero en condiciones normales no toman en cuenta ni a las declaraciones ni a la institución. Por lo tanto, no habiendo un proyecto país sólidamente establecido, se produce mucha improvisación en medidas gubernamentales que no dan los resultados deseados. Más aún, hay caos en muchas áreas que son dejadas para que avancen por su propia cuenta y riesgo. El resultado es que se gasta mucho, pero los resultados que se logran son poco o nada beneficiosos para el país. No ha existido voluntad política de ningún partido o movimiento político de definir un proyecto país, dedicándose más bien a cuestiones coyunturales,
inmediatistas y de impacto en la población, con fines claramente electoreros. Enfoque asistencialista mal aplicado. Un antiguo proverbio dice que mejor que entregar un pescado a un hambriento es enseñarle a pescar. Uno de los presidentes comprometidos con la corrupción lo repetía con frecuencia. En clara contradicción con su decir, durante su gobierno creó un programa asistencialista mas no creó nuevas oportunidades para la población en extrema pobreza. Y eso es lo que vienen haciendo todos los gobiernos desde entonces, con el inconveniente de que se producen las filtraciones, es decir que entre los beneficiarios hay sinvergüenzas que no están en extrema pobreza. Es muy penoso que la ayuda se haya vuelto una parte de nuestra cultura. Es muy bonito que se arme una teletón o algo por el estilo en beneficio de un hospital o de los damnificados de un desastre natural y es muy loable la generosidad de la población, pero el Estado debería encargarse de las necesidades de los hospitales y de las víctimas de los desastres naturales. Más aún, debería trabajar constantemente para minimizar las crisis de estos tipos, con el propósito de cuidar la vida y la salud de la población y también con el fin de evitar los grandes costos que significa la atención de las emergencias. Análogamente, es lamentable que durante el recorrido de un microbús suba, casi en cada paradero, una persona a vender caramelos o a cantar porque no tiene trabajo. Y si bien hay que felicitar a quienes generosamente les compran o les dan algún donativo, la verdad es que esas personas deberían tener algún trabajo digno y no necesitar de la caridad. Nuestra población tiene voluntad de trabajar y de prosperar, pero se encuentra en un entorno que le hace muy difícil el avanzar. Necesita otro diferente que la impulse a trabajar y a superarse antes que depender de la caridad de las almas nobles y generosas o de un programa social que puede conducirla a la parálisis de la resignación a dicha modesta ayuda. El que no exista tal entorno es una falla de nuestra economía, de nuestra sociedad y nuestro Estado, los tres en forma conjunta. Nuestra economía porque no genera oportunidades para todos, nuestra sociedad porque es indiferente a la desigualdad, a la pobreza y a la corrupción que las incrementa y nuestro Estado que es incapaz de construir una base de igualdad de condiciones de partida para el desarrollo de la persona humana y que más bien desperdicia las oportunidades de hacerlo y deja que las riquezas que genera nuestra patria se pierdan, a veces en elefantes blancos y otras en nadie sabe qué. Por eso y solamente hasta llegar a una solución justa y que funcione, es preciso brindar ayuda en forma de programas sociales a los más necesitados. Pero eso no debe ocultar que lo que verdaderamente se necesita y se debe construir, es el conjunto de condiciones tal que la ayuda ya no sea útil para nadie. Estado ineficaz, ineficiente, corrupto y falto de transparencia. El aparato del Estado se ha venido llenando de personal agregado por cada uno de los gobiernos que lo han conducido. Este personal generalmente no aporta ningún valor a las funciones que desarrollan las unidades en las que prestan sus servicios, a los cuales ya han saturado. Por el contrario, hacen lentos los procesos y crean oportunidades para la corrupción a todos los niveles, desde agilizar un expediente en una mesa de partes hasta emitir una resolución ministerial u otorgar la buena pro de una licitación con unas bases hechas a la medida. Es ineficaz porque los expedientes dan muchas vueltas de una dependencia a otra, hasta que finalmente se quedan archivados sin que se haya dado solución al tema que los motiva. Es ineficiente porque para que el Estado se pronuncie se necesita mucho tiempo y la acción de muchas personas. Todo el fárrago burocrático dificulta que se transparenten hacia la ciudadanía los procesos de decisión, especialmente los más significativos. Funcionarios estatales no toman decisiones. Debido a la intensa difusión que se le viene dando a la corrupción, a diferencia de antaño que se mantenía encubierta, los funcionarios se muestran temerosos de perder sus puestos de trabajo por aprobar la realización de licitaciones, de firmar actas de conformidad y todo lo que signifique directa o indirectamente ejecutar su presupuesto, pues temen verse involucrados en casos de corrupción, con razón o sin ella, ser investigados después y hasta ser pasivos de sanciones penales. Por tal razón, la misión social de las instituciones del Estado se cumple en solo parcialmente. Este temor del funcionario se refiere a perder su empleo y más aún a ser incluido en un proceso judicial. Se fundamenta en que aún así hubiese actuado con honradez y rectitud en lo que le corresponde de un proceso, el funcionario se pudiera ver involucrado si en una etapa previa del mismo proceso, otro funcionario hubiese actuado de manera corrupta. También si el marco dentro del que actúa dejase margen para un nivel de discrecionalidad, en el que quien no se viera favorecido podría basarse para denunciarlo. Falta gestión de uso de infraestructura. La infraestructura, es decir las carreteras, puentes y vías urbanas, los hospitales,
edificios públicos, instalaciones como el oleoducto, plantas generadoras, etc. Presentan deterioro en varios casos, en menor o mayor medida, al punto que han ocasionado accidentes fatales. Pese a ello, las autoridades a cargo de las diversas infraestructuras no toman conciencia de la importancia de su mantenimiento y priorizan otros temas que pueden tener más rentabilidad política. No hay una gestión coordinada de toda la infraestructura ni tampoco una detección de condiciones de riesgo antes de que se conviertan en noticia con damnificados. Frecuentemente tiene que ocurrir algo malo para que recién se proceda con el mantenimiento correctivo, pero el mantenimiento preventivo muchas veces se deja de lado. Esto puede guardar relación con el temor de los funcionarios a tomar decisiones. Industrias extractivas. Dependencia de precios de materias primas. Agrupando minería, gas, petróleo, pesca y maderas tenemos al grueso de la producción peruana. Se trata de recursos naturales con poco o casi ningún valor agregado, es decir que generan poco empleo y por lo tanto tienen muy pequeña incidencia directa en la economía de la población. Sin embargo, tienen una gran incidencia indirecta porque son los pilares de la economía del país, para la cual son al mismo tiempo una fortaleza y una debilidad. La debilidad radica en que los precios internacionales de las materias primas influyen inevitable y directamente sobre la rentabilidad de las industrias extractivas y sobre el ingreso de divisas al país. Esto desestabiliza la economía de un país que produce básicamente materias primas, pues su balanza comercial se ve enfrentada a ciclos de subidas y bajadas sobre las que no tiene control. Hace falta diversificar la economía para darle más estabilidad, incluyendo más bienes manufacturados, con valor agregado, entre las exportaciones. Informalidad e irrespeto a licencia social y al medio ambiente. La informalidad es una estrategia de sobrevivencia y un estilo de vida de los pequeños emprendedores. Cuando ellos ingresan a las actividades extractivas, muchas veces lo hacen como informales, dado que esta estrategia de sobrevivencia les ha dado buenos frutos en el pasado. De esa manera incumplen todas las normas ambientales, laborales, licencia social, etc. En la creencia de que así bajan sus costos. Cuando se trata de empresas formales deben satisfacer una serie de exigencias para recibir las autorizaciones necesarias para establecerse y operar, las cuales incluyen el estudio de impacto ambiental, EIA, hecho por profesionales competentes y la negociación de la licencia social con las poblaciones afectadas. Al hacerlo como debe ser, el resultado es una operación armoniosa con el medio ambiente y con la población. Sin embargo, algunos empresarios y sobre todo, algunos opinólogos que se expresan reiterativamente a través de los medios de prensa, consideran que estos son obstáculos inútiles a la inversión privada y hasta han creado los términos despectivos tramitología y permisología, indicando además que deben ser eliminados para favorecer el desarrollo del país. Los que así piensan, muchas veces tratan de llenar la formalidad referida al medio ambiente y a la licencia social incumpliendo el fondo mediante diversos ardides. Es decir, aplican la viveza criolla y se vuelven informales pero solo en este tema. Así pues, se rigen por un doble estándar, cumplen con sus obligaciones tributarias pero le sacan la vuelta a la tramitología presentando ellas que no se ajustan a la realidad y acuerdos con las comunidades que no son tales, sorprendiendo a estas. Es de suponer que la aprobación de estos estudios y acuerdos que cumplen solo de forma más no de fondo, cuenta con algún nivel de complicidad de malos funcionarios en las autoridades competentes. Cuando se trata de empresas que ya venían operando desde cuando no existía la legislación de protección al medio ambiente, la ley manda que elaboren un programa de adecuación al medio ambiente, PAMA. Algunas lo hacen como se debe, otras tratan de hacer solamente lo más barato con un programa que no satisface todo lo que debería. También las hay que tratan de dilatar el proceso todo lo posible, no lo ven como algo necesario para el país sino como una arbitrariedad que tan solo los perjudica y como un trámite que hay que cumplir al menor costo posible para seguir operando como siempre, o lo más cercano a ello. De una forma o de otra, el incumplimiento de los protocolos de protección del medio ambiente y de la licencia social es moralmente censurable porque significa el irrespeto a los derechos todos los peruanos, que son los propietarios de los recursos naturales, y de las comunidades afectadas, que son sus usuarias y beneficiarias. Además es contraproducente para los inversionistas porque suele terminar en conflictos sociales, en una operación inestable, que significa una menor rentabilidad y hasta en el cierre de las operaciones, quedando como resultado final la pérdida de la inversión realizada. Poca integración con las terceras partes interesadas.
Las terceras partes interesadas, stakeholders, son personas que tienen alguna relación, básicamente pasiva, con el titular, de manera que se ven afectados por las actividades y decisiones que realiza este. El tema reviste importancia cuando se habla de proyectos extractivos o viales, que impactan en comunidades de muchas maneras, como contaminación, disponibilidad de agua, etc. En algunos casos se ha visto que comunidades que no habían sido consideradas en los estudios del respectivo proyecto, reclaman ser terceros. Es profundamente inmoral escamotear la dignidad de los terceros. Por otro lado, también es un riesgo para el proyecto, cuya vida se supone que va a ser de varios años, el comenzar mal la relación con ellos. Si la percepción que se forman los terceros es de injusticia, es seguro que van a haber conflictos sociales que van a perjudicar la producción del proyecto. Industrias de transformación. Baja productividad. Las industrias de transformación a nivel nacional adolecen de los mismos problemas que se mencionaron en el apartado de la economía, es decir, una pequeña oportunidad de desarrollo por la dificultad para conformar capital de trabajo, la dificultad para acceder al crédito formal, la amenaza del crédito informal usurario, el atraso en infraestructura tecnológica en general, el centralismo, la reducida demanda que puede ocasionar un crecimiento lento y seguramente el verse involucradas en la informalidad generalizada. De estos factores, el atraso tecnológico y la escasa demanda tienen relación con la competencia de la industria extranjera, que es capaz de colocar en nuestro país productos de muy elevada calidad a precios relativamente bajos. No se trata de eliminar esta competencia. Se trata de buscar en qué nichos de mercado se puede competir con igualdad y hasta con ventaja para dedicarse a ellos. Falta fomentar industrias basadas en encadenamientos productivos nacionales. Dentro de nuestro país, existen regiones que tienen ventajas comparativas frente a otras para la producción de determinados bienes. Rompiendo el paradigma centralista, es razonable invertir en industrias, establecidas en dichas regiones, que pueden utilizar a tales productos como insumos, reduciendo así costos y ayudando además al desarrollo de las regiones mediante la creación de empleo industrial y comercial. De esta forma también se logra una menor dependencia de los precios de las materias primas. Es importante notar que si el mercado interno de una región puede ser insuficiente para absorber la producción local, es posible que el mercado agregado de dos regiones contiguas ya les permita a los productores innovadores el superar sus puntos de equilibrio, como un primer paso para copar el mercado nacional. Poco valor agregado en exportaciones. Valor agregado significa trabajo. De lo que se trata es de dar más trabajo a los peruanos con motivo de nuestras exportaciones. Se exportan concentrados minerales, gas, productos agrícolas incluyendo los superalimentos como la quinoa, maca, etc. Pescado congelado, frutas. Todos estos productos necesitan algunas etapas de proceso para ser consumidos. Actualmente, todas o la mayoría se realizan en los países de destino. Con que se apunte a una etapa de proceso adicional solamente, ya se estaría creando valor agregado y trabajo para mucha gente en nuestro país. Esto requiere inversión, capacitación y apoyo. Y antes de ello, requiere de negociar bien con los países compradores. Interior. Conflictos sociales. En nuestro país se presentan conflictos sociales que frecuentemente son originados por conflictos de intereses que tienen diversas causas, pero en la mayoría de los casos, se trata de una comunidad que se ve perjudicada en sus derechos por una empresa privada o pública. Se puede tratar de un proyecto nuevo o en vías de hacerse, como también de una empresa que ya vienen operando de algún tiempo atrás. En la primera de estas situaciones sería muy importante que se cumplieran todos los requisitos del protocolo de la licencia social, que es la garantía de que los derechos de las comunidades serán honrados y que la operación de la empresa se realizará en un ambiente estable de tranquilidad. En la segunda situación sería necesario realizar audiencias de conciliación vinculantes entre las dos partes acompañadas de un representante del Ministerio del Rubro y de un representante del Defensor del Pueblo, pues se trata, de un lado, de comunidades que se ven afectadas en su salud, su bienestar, etc. Y cuyo derecho a restablecer sus condiciones de vida saludable debe ser respetado y traducido en acciones lo más pronto posible y, del otro lado, de empresas que no han sido planificadas tomando en cuenta los costos de prevención de los daños causados y menos de su remediación. Justicia. Insuficiente policía. Al producirse un hecho delictuoso, con frecuencia la policía se hace presente después de que los delincuentes se han retirado.
Esto ocurre en todo el mundo pues los delincuentes estudian la situación antes de atacar. Empeora la situación el que los indicadores de número de policías con relación al millar de pobladores se encuentran en el Perú por debajo del promedio de América Latina. También es para resaltar el que repetidamente se han estado capturando bandas criminales que incluían entre sus miembros a policías desde los grados más bajos hasta los más altos. Otro tema a considerar es que hay ocasiones en las que la policía detiene a sospechosos pero elabora los atestados en forma defectuosa, de manera que después la fiscalía no va a poder formular acusación contra los detenidos, que terminan siendo liberados rápidamente. Por último, han sido filmados policías recibiendo coimas de infractores y todo el mundo dice que cuando un policía detiene un auto, el asunto se resuelve con un billete. La Policía Nacional no depura de sus filas a todos aquellos que tienen vinculaciones con elementos del crimen, que aceptan coimas o que delinquen de alguna manera. Solamente a los que son materia de escándalos periodísticos, pero no en todos los casos pues en muchas ocasiones simplemente los rotan a otras circunscripciones. Del mismo modo, los centros de instrucción policial no ponen todo el cuidado necesario para asegurar que los jóvenes admitidos no tengan ningún tipo de vínculo de parentesco o amistad con ninguna persona involucrada en cualquier forma de crimen. Finalmente, los procedimientos policiales presentan deficiencias que ocasionan que después la justicia se vea atada de manos por errores policiales. Todo su accionar carece de la celeridad capaz de hacer más pequeña la ventana de oportunidad para la corrupción. Lentitud y corrupción judicial. La justicia es algo con lo que nadie está contento en el Perú. Todas las personas que tienen que acudir a ella se quejan de que los procesos judiciales demoran exageradamente. En efecto, los procedimientos fiscales y judiciales son muy lentos y pueden ocasionar que la sentencia para un procesado tarde varios años en ser emitida. Una de las razones de ello es que hay una sobrecarga de expedientes incapaz de ser humanamente atendida por los miembros del PJ, aunada a lo extenso de los expedientes y a los largos plazos de los procesos. Mientras tanto, los presuntos delincuentes atiborran las cárceles sin haber sido sentenciados. En este tiempo, los que disponen de recursos, a veces consiguen corromper a jueces o a fiscales para salir en libertad o que se les reduzca la pena. Es de público dominio la famosa mafia de los cuellos blancos del puerto que operaba en el Callao y tenía ramificaciones hasta en la Corte Suprema. Y se supone que mafias similares operan en varias regiones del Perú. No solo eso, también el famoso caso narcoindultos, aunque este ya no es competencia del Poder Judicial sino de la acción de la Presidencia de la República. Como existe el aforismo que reza justicia que tarda, no es justicia, a lo largo del tiempo se ha tratado de dar solución a estos problemas trasladando parte de la carga de las causas civiles al sistema de arbitraje. En lo penal, se ha creado un nuevo código procesal más ágil. Pero aún así, la mayoría de las causas siguen tomando tiempos excesivos y las cárceles continúan llenas de personas no sentenciadas. Desgraciadamente, nada va a salir bien mientras en el Ministerio Público, MP, y el Poder Judicial, PJ, permanezcan enquistados malos elementos que tienen antecedentes y o vinculaciones con elementos del crimen, para los cuales la ética es un cuento de hadas y no el norte de su ejercicio profesional. Tampoco cuando en entidades como el recientemente desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, que era la entidad encargada de nombrar y evaluar a jueces y fiscales, se infiltren mafias que desnaturalicen su función y contribuyan al deterioro del PJ y el MP. Actualmente el CNM ya no existe, ha sido reemplazado por la Junta Nacional de la Justicia, JNJ, y solo cabe esperar que los miembros de esta tengan mucho cuidado en detectar a quienes su hoja de servicios los acusa o que puedan tener cualquier tipo de vínculo con cualquier forma de crimen. En el centro de todo está el que los procesos del Ministerio Público y del Poder Judicial demoran demasiado y dan muchas oportunidades a la inmoralidad. Dependen demasiado de papeles escritos, sellados, firmados y legalizados, igual que en la antigüedad. En pleno siglo XXI, no es razonable que los expedientes judiciales consten de muchos gruesos tomos cosidos con pabilo. Hace mucho tiempo que las tecnologías digitales tendrían que haber reemplazado los procedimientos de la época colonial por otros más prácticos y ágiles. Judicialización de temas de interés público. En el presente siglo se ha visto que una gran cantidad de asuntos de interés nacional se ven paralizados por encontrarse en procesos judiciales o arbitrales. La justicia está para defender el interés de los ciudadanos frente al abuso de otros ciudadanos o del Estado y está bien que así sea. Pero lo que viene ocurriendo en este siglo es lo contrario, es decir,
el abuso de unos pocos en perjuicio de toda la sociedad. Hay muchos casos que ilustran esta situación. Por ejemplo, en el año 2000, el Estado entregó a un consorcio germano-estadounidense la concesión del aeropuerto Jorge Chávez para su ampliación y remodelación, incluyendo una segunda pista de aterrizaje. Dice un conocido tango: 20 años no es nada y pasa que aquí en 20 años no hay nada de la segunda pista. Recién en el 2019 se entregaron los terrenos donde se debe construir la pista tras finalizar un juicio con la familia propietaria, por el justiprecio de estos terrenos. Es justicia impedir por tanto tiempo que se complete una obra que es crítica para el desarrollo del turismo y el comercio internacional. Otro ejemplo más doloroso porque tiene que ver con la salud y la vida de los peruanos son los hospitales que están paralizados en todo el país, debido a investigaciones por corrupción, incumplimiento por parte de los contratistas, irregularidades o fallas técnicas. Son cerca de 20 nosocomios en costa, sierra y selva, muchos de los cuales se encuentran inconclusos y en procesos judiciales o de arbitraje. Habría que pensar cuántas personas pueden haber fallecido por falta de atención médica en las regiones que deberían estar atendiendo estos centros de salud. El problema es tan asombroso, que en febrero de este año 2020, el Estado ha dado una norma por la cual se debe elaborar el inventario de obras públicas paralizadas, vale decir carreteras, agua y desagüe, etc. Pero el problema no se limita a obras públicas. También se da el caso de grandes compañías que le deben al Estado no menos de 15.000 millones de soles por conceptos de tributarios y de multas por infracciones de diversa naturaleza, en perjuicio de sus usuarios, del medio ambiente, etc. En todos los casos anteriores, el derecho de los ciudadanos y contribuyentes peruanos es burlado mediante todos los ardides de los que pueden echar mano los abogados que defienden los intereses de quienes tratan de evitar su responsabilidad o lograr un beneficio extraordinario a costa del Estado. Esta detestable situación es legal, la permiten los códigos de procedimientos judiciales y arbitrales que sepultan bajo montañas de papel las justas aspiraciones de los peruanos. En el fondo, lo que se da es una desnaturalización del derecho. Los procedimientos y normas que rigen estos procesos no deben permitir que se eternicen en ningún caso, especialmente cuando hay cosas tan importantes en juego. Pobreza y pobreza extrema. La pobreza y especialmente la pobreza extrema, son dos dolorosas realidades que afectan a demasiados peruanos, porque solo uno ya es demasiado, pero desgraciadamente constituyen un porcentaje importante de la población. Realmente la pobreza no tiene un origen propio, sino que es la consecuencia de una compleja constelación de vicios que no solo mantienen a muchos peruanos en condición de postración y vulnerabilidad, sino que los empujan a la informalidad como estrategia de sobrevivencia, cuando no a la delincuencia. De esta forma se dificulta también el desarrollo nacional, se favorece la corrupción, el delito y la injusticia, tornándose el país en poco menos que ingobernable. Contrariamente a nuestra Constitución y nuestro ordenamiento legal, nuestra sociedad les da hipócritamente la condición de ciudadanos de categoría inferior y por lo mismo heredan la miseria de sus ancestros, con una infancia sin adecuado acceso a la alimentación y a la educación, viéndose forzados a trabajar de alguna forma en vez de estudiar. Por lo tanto, ya de adultos se hallan en desventaja y no consiguen progresar pues cargan con las cicatrices de la desnutrición y de la ignorancia, que les apartan de las oportunidades dejándoles inmersos en el círculo vicioso de la pobreza. Las estadísticas que señalan los porcentajes de pobres y pobres extremos enmascaran esta dolorosa realidad pues se basan en una línea de pobreza arbitrariamente fijada en un nivel adquisitivo bastante reducido, tal es así que una familia con ese ingreso no va a poder satisfacer sus necesidades en forma digna y sin embargo, figura como no pobre. Con fines humanitarios, el gobierno ha creado varios programas asistencialistas más no ha creado nuevas oportunidades para la población en extrema pobreza. Peor aún, en algunos de estos programas han aparecido las filtraciones, es decir que entre los beneficiarios hay sinvergüenzas que reciben los beneficios más no están en extrema pobreza. Es decir que en vez de solucionar el problema, se ha conseguido crear otros nuevos. Los pobres extremos deberían tener algún trabajo digno y no necesitar de la caridad. Nuestra población tiene voluntad de trabajar y de prosperar, pero se encuentra en un entorno que le hace muy difícil el avanzar. Necesita otro diferente que la impulse a trabajar y a superarse antes que depender de la caridad de las almas nobles y generosas o de un programa social que puede conducirla a la parálisis de la resignación a dicha modesta ayuda. Este otro entorno no existe porque nuestra economía no genera oportunidades para todos, nuestra sociedad es indiferente a la desigualdad,
al sufrimiento de la pobreza y a la corrupción, y nuestro Estado es incapaz de construir una base de igualdad de condiciones de partida para el desarrollo de la persona humana. Existen estructuras que contribuyen a que la pobreza constituya una trampa inescapable. Una es la baja productividad en general y en el campo en particular. Otra es el sistema de comercialización de los productos agropecuarios, que trasladan a los productores solo una pequeña producción de lo que pagan los consumidores finales, que sufren un costo de vida artificialmente alto. Una más es la informalidad que, tomada como estrategia de sobrevivencia por centros de trabajo de baja productividad, es usada para compensar su baja competitividad, recortando sus costos laborales de una manera que la formalidad no les permitiría y alejando así a sus trabajadores de lo que se denomina trabajo decente. Salud. Dolencias endémicas. Hay dolencias endémicas que se presentan constantemente, como TBC, dengue, anemia, etc. Y quienes las padecen no siempre acuden a los centros de salud. Increíblemente, la población necesita ser sensibilizada sobre sus propias enfermedades. Y los centros de salud no están lo bastante cerca de sus pacientes, no son de fácil acceso, o simplemente no cuentan con los recursos materiales y humanos necesarios para atender a la población que demanda sus servicios, razón por la cual se forman enormes colas desde la madrugada, las cuales espantan a la población. Se necesitan intensificar la erradicación de los agentes transmisores de las enfermedades, informar a la población sobre el cuidado de su salud, y motivarle a visitar el centro de salud más cercano, el cual deberá estar razonablemente equipado. Insuficiente personal de salud y capacidad instalada. Las colas demuestran que los hospitales públicos están funcionando por encima del 100% de su capacidad, tanto en consultorios de consulta externa como en camas de hospitalización e incluso quirófanos. También revelan que no hay suficientes médicos y profesionales de la salud en general para la demanda que soportan. Es conocido que los pacientes de consulta externa hacen cola en las puertas de los hospitales desde la madrugada y los de emergencia esperan en los pasillos, en camillas y de pie para ser atendidos. Tanto así que ha sido noticia una mujer que dio a luz en un baño, en algún hospital. Y a propósito de baños, se ha llegado al extremo increíble de que no hay agua en los baños de más de un hospital. En el caso de las clínicas privadas, las que pertenecen a aseguradoras suelen operar por debajo de su capacidad en personal e infraestructura. Entre las clínicas independientes hay algunas que reciben un flujo de pacientes por su prestigio o por ser especializadas en determinado tema. También las hay que alquilan sus instalaciones a médicos particulares con quienes no tienen una relación permanente. Estos médicos muchas veces trabajan generalmente en un sistema público y convencen a sus pacientes para operarlos, ellos mismos, en una clínica privada y no tener que esperar turno de meses para ser operados en el hospital público. Por este motivo muchos pacientes de hospitales públicos tienen en sus historias clínicas las primeras consultas y procedimientos, pero no la cirugía ni el alta porque abandonaron el hospital. Sistema de salud fragmentado y descoordinado. El sistema de salud está fragmentado en MINSA, E-Salud, Fuerzas Armadas, privados y algunos municipales. Cada uno tiene sus propias fuentes de financiamiento y se maneja con sus propios procedimientos y políticas. El ciudadano asegurado en el sí se puede atender en el MINSA pero no en ninguno de los otros y viceversa. Hay diferentes sistemas de historia clínica electrónica, HC, y en muchos casos todavía se utiliza el sistema manual. Se presenta algo tan inaceptable como que se rechace la admisión de una emergencia, poniendo una vida en peligro, por ser paciente de otro sistema de salud, o por no encontrarse el paciente al día en sus pagos en su propio sistema de salud. Seguridad ciudadana. Este es el mayor problema para el peruano según muchas encuestas. Se refiere básicamente a los robos en menor cuantía, como arrebatos de bolsos y de teléfonos celulares en las calles, al acoso a las mujeres, al secuestro y violación de menores de edad, la proliferación de la delincuencia juvenil en forma de pandillas, de barras bravas violentas, etc. Así como la delincuencia tradicional, el crimen organizado con los ajustes de cuenta que causan muertes por balas perdidas. Otro tema que contribuye a la sensación de inseguridad es la violencia familiar, que produce anualmente muchas muertes, especialmente en forma de feminicidios. Completa el cuadro la proliferación de la microcomercialización de drogas y las múltiples adicciones, pues la adicción a las drogas, al juego, al alcohol y su materialización en la vía pública contaminan a la juventud y la niñez, augurándoles un triste destino. Ante un escenario tan crítico y complejo,
La población se siente desamparada pues la fuerza policial es insuficiente y muchas veces no dispone de los recursos necesarios. Peor aún, cuando la policía detiene a un delincuente en flagrancia, con frecuencia este es rápidamente liberado gracias a la corrupción generalizada que le acepta las coimas en distintos niveles de la policía, la fiscalía y el poder judicial. Es más, se da el caso de que los funcionarios estatales no toman decisiones por cuidar sus puestos de trabajo, produciéndose una parálisis que incrementa la sensación de abandono e inseguridad. El problema se complica en el momento en el que parte de la población decide brindarse la seguridad por sus propias manos y organiza rondas campesinas y rondas ciudadanas que castigan de diversas formas, latigazos, caminatas en desnudez, hasta la muerte, a los presuntos delincuentes, prescindiendo de toda consideración del debido proceso. Frente a esto, la otra parte de la población espera calladamente que la acción paternalista del Estado resuelva los problemas de la inseguridad y se limita a poner rejas en sus casas, en sus calles y a tomar precauciones al circular por la ciudad. Se trata de una situación de caos generalizado, donde la falta de tranquilidad está asegurada y la seguridad no está garantizada. En su desesperación, parte de la gente se organiza de manera informal y hasta ilegal, mientras otra parte sufre en silencio sin hacer nada o casi nada. Delincuencia juvenil, pandillas y barras bravas. Este es el fruto de varias situaciones delicadas. En el caso de las familias monoparentales, el único padre o madre se irá a trabajar y deja a sus hijos solos o encargados a alguna persona adulta. Su ausencia es por las horas de trabajo más las horas de transporte. En el caso de las familias biparentales, muchas veces padre y madre salen a trabajar y ocurre lo mismo. Tanto más grave cuanto más larga es la jornada de trabajo, que puede ser de más de 8 horas si son comerciantes informales o si trabajan para un empleador que se aprovecha de la informalidad reinante. Para sus hijos, son muchas horas lejos de sus padres y peor aún, no es raro que los niños se encuentren en las calles sin la supervisión ni menos el cuidado de un adulto responsable, expuestos a riesgos terribles, como ser secuestrados por los tratantes de personas, ser víctimas de abuso sexual o ser captados por las pandillas que practican la violencia y delincuencia juveniles. Estos niños crecen y terminan participando en actos delictuosos con sus pandillas, o después se separan de ellas y de vez en cuando realizan atracos y otros ilícitos ya como delincuentes juveniles comunes, incluido el asesinato, que utiliza a menores de edad como sicarios. Las barras bravas son otra cara de lo mismo, pues la pandilla se constituye como una barra brava, o el joven ya fuera de la pandilla, se integra a una barra brava participando en desmanes, en los que a veces ha habido muertes. La solución a este grave problema no es la represión, no es llenar las calles de policías ni detener a todos los jóvenes que participan en estas actividades. Eso puede ser un paliativo, pero no es la solución pues seguirán apareciendo más niños que han crecido en las mismas condiciones y caerán en lo mismo. Claro que inicialmente será inevitable, así como también lo será el crear centros de verdadera readaptación en los que los delincuentes juveniles sean manejados por psicólogos a fin de que abandonen sus esquemas de vicio, violencia y delito para adquirir conocimientos útiles que los ayuden a convertirse en buenos ciudadanos. Pero la verdadera solución es que los niños no crezcan abandonados en las calles, sino que estén siempre cerca de sus padres, bajo su cuidado y protección. Lograr esto es muy difícil. De repente hacer un juego con las horas, algo como un horario con menos horas los días pares y más horas los días impares, acompañado de un horario inverso de modo que el padre está en uno y la madre en el otro, con el fin de que entre ambos padres puedan dejar y recoger a sus hijos del colegio. Otra opción es que la gente se mueva lo posible al teletrabajo, para que uno de los padres esté en la casa para supervisar a sus hijos mientras trabaja. Sea cual sea la solución, se necesita que los empleadores y trabajadores dependientes e independientes tomen conciencia de que la duración de la jornada no debe exceder las 8 horas. También que los padres y madres no pierdan inútilmente horas preciosas en tránsito entre sus hogares y sus centros de trabajo. Esto se puede hacer de dos maneras. La primera es que las familias se muden a vivir lo más cerca posible de los centros de trabajo, con las dificultades que implica cambiar de escuela a los niños, equilibrar el presupuesto familiar, el paradigma de la casa propia, etc. Pero es un absurdo que la gente deba atravesar diariamente la ciudad donde vive de un extremo al otro y de ida y vuelta. La otra es que el transporte público funcione mejor y deje de tomar tiempos exagerados en sus rutas, ya sea por recorridos muy enredados, por embotellamientos de tránsito, por estacionarse en los paraderos a esperar pasajeros, etc.
Sobre todo es preciso hacer entender a los padres de familia que está bien dar de comer a sus hijos, pero que dejarlos abandonados diariamente por ello y privarlos del amor y la educación de los padres es tan malo como privarlos del alimento. Crimen organizado. Las distintas formas de crimen organizado, como narcotráfico, tráfico de tierras, trata de personas, contrabando son de preocupación para la mayoría de la población no por la maldad que encierran sino porque al darse los ajustes de cuenta entre mafias rivales, se producen tiroteos y a veces personas inocentes son heridas o muertas por las balas perdidas. En el caso del tráfico de tierras, las mafias cometen actos de violencia, incluyendo asesinatos, para ocupar los terrenos y deshacerse de los legítimos propietarios. Igualmente son violentos los desalojos, cuando se producen y también suele haber heridos. El crimen organizado socava las bases de la sociedad, la inunda de valores negativos, de vicios y corrompe a todas las autoridades. Los heridos y muertos por balas perdidas, siendo muy lamentables, son poco frente a las vidas destruidas por las adicciones que estos criminales impulsan, a las que se deben sumar los asesinatos intencionales. Es necesario iniciar la lucha contra el crimen organizado desde el hogar y la escuela, pero esto no será suficiente. Es preciso diseñar un sistema de lucha que ataque a los peces chicos, a los peces grandes y a sus contactos corruptos en la policía, poder judicial y fiscalía. Seguridad barrial. La población está muy preocupada por los robos callejeros, de bolsos y celulares. Un poco menos por la intrusión de ladrones en las casas mientras sus habitantes han salido. Incrementar la vigilancia policial puede brindar mayor seguridad en los barrios, pero la causa por la que existen estos ladrones solitarios que se dedican a los arrebatos y que después aprenden a asociarse con otros para robar en casas, etc. Comienza por el desempleo y la miseria en la que viven estas personas, que los llevan a considerar válido el apropiarse de los bienes de otros que están solamente un poco mejor que ellos, para así conseguir algo de dinero para poder sobrevivir, con el agravante de que muchos de ellos son víctimas de adicciones que los tienen esclavizados. La solución pasa por incrementar la oferta de empleo en general y por conseguir trabajo para los delincuentes de menor cuantía, previa readaptación para que abandonen los malos hábitos antes de pasar a ser delincuentes más peligrosos. El incremento de la policía hasta el nivel de los estándares internacionales, un procedimiento policial práctico para atender las denuncias de la población, un procedimiento judicial expeditivo para enviar a rehabilitación a los delincuentes de menor cuantía, centros de rehabilitación para ellos a manos de psicólogos y, sobre todo, el incremento de la oferta de empleo ayudarán a mejorar esta problemática. Sociedad. Desigualdad social. La desigualdad social es la causa de mucho malestar en la población y llega a ocasionar violencia. Se trata de una situación injusta para con las personas que pese a sus esfuerzos no consiguen satisfacer cabalmente ni sus necesidades básicas, mientras otras personas sí lo pueden hacer y en algunos casos, con largueza. Las víctimas de la desigualdad se rebelan contra su situación. Algunos en forma individual pueden realizar actos ilícitos para superar su condición o para desfogar su resentimiento. Los más se organizan y se movilizan en protesta, llegando a huelgas, tomas de vías, etc. Por eso, una sociedad en la que se presenta la desigualdad social no es estable ni armoniosa y normalmente llega al punto en que el malestar hace explosión. Para corregir el malestar de la desigualdad social es necesario ampliar la oferta de empleo a toda la población y migrar del empleo precario al empleo decente, todo lo cual es fácil de decir pero no de conseguir. Tecnologías digitales. Brecha de conectividad. La brecha de conectividad es la falta de cobertura de banda ancha digital en diversos sitios del territorio nacional. La geografía del Perú es muy difícil pues está atravesado de norte a sur por la cordillera de los Andes, que son un obstáculo colosal para las comunicaciones inalámbricas. Existe y está operativa la llamada red dorsal digital, la cual es fibra óptica que cubre a no menos de 20 capitales de departamento y muchas de sus capitales de provincia, pero siendo una infraestructura costosísima, lamentablemente no se usa por problemas de naturaleza legal y comercial. Si bien hay operadores privados que cubren algunas de las zonas en las que ya está instalada la red dorsal digital, hay otras zonas en las que no. Evidentemente deben resolverse los problemas legales y comerciales de la red dorsal y ponerla a disposición de la población al menor costo posible. Del mismo modo, es un deber el brindar cobertura de banda ancha a los departamentos restantes.
La banda ancha digital es una necesidad importantísima porque su ausencia va a dificultar la entrada de las poblaciones al siglo XXI a través de propuestas como las que se plantean más adelante y muchas más. Registros particionados y descoordinados. Actualmente existe una multiplicidad de documentos redundantes. Una misma persona tiene DNI, licencia de conducir, libreta militar, seguro social, etc. Es que las instituciones tienen sus propios registros y cada una de ellas trata de mantenerlos actualizados a su manera. El resultado es que los datos de una persona son contradictorios de una a la otra. Esto ocurre porque en muchos casos, son instituciones que se rigen por la tecnología del papel, el sello y la firma, PSF, y eso está plasmado también en sus sistemas informáticos. El Perú sería mucho más eficiente si se lograra consolidar todos estos registros y documentos para eliminar la data contradictoria, las desactualizaciones y también hacerle la vida más fácil al ciudadano. Esfuerzos redundantes en el Estado. Existen pequeños feudos responsables de las tecnologías digitales en el Estado peruano, que despilfarran alegremente en equipamiento, en personal calificado y servicios de empresas contratistas para desarrollar y mantener soluciones independientes, cada una con ingredientes y errores propios, para hacer a su manera lo que todos, por ley, deben hacer de una única forma. Este caos genera una torre de Babel que dificulta la cooperación entre distintas entidades estatales y convierte los trámites en pesadillas para el ciudadano. Este es el terreno propicio para diversas formas de corrupción como nepotismo, compras de bienes y contrataciones de asesorías con irregularidades. Trabajo y desempleo. Déficit de empleo decente y desempleo. Debido a la gran informalidad reinante, no se tienen cifras exactas sino simples estimaciones que señalan que en el Perú tenemos que el 70% de la PEA, población económicamente activa, se encuentra en la informalidad y solamente un porcentaje menor tiene un empleo formal o decente. Según el censo del INEI del 2017, la población del Perú es de 31,23 millones de habitantes y la PEA es el 62%, lo que da 13,55 millones de personas, de los cuales unos son independientes, que van desde emprendedores hasta trabajadores dependientes privados de sus derechos laborales. Otros son desocupados que realizan comercio ambulatorio o trabajos eventuales de lo que se presente, para subsistir. Es difícil saber qué parte de este porcentaje logra tener ingresos mensuales iguales o mayores que la RMV, remuneración mínima vital, pero para hacer algunas estimaciones gruesas, se puede suponer que no será más de la mitad, esto es 6,77 millones. Si esto fuera cierto, quienes están por debajo de la RMV sumarían otros 6,77 millones. Dándole un 25% de margen de error, pueden ser entre 5,07 y 8,46 millones de peruanos que seguramente la pasan mal y están descontentos con su suerte porque no tienen certeza de seguir trabajando al día siguiente, ni de a cuánto van a ascender sus ingresos en ese día, mucho menos en el mes. Son personas que no gozan de ningún tipo de seguridad social, sea salud, desempleo o jubilación, de manera que son sumamente vulnerables. En su mayoría ocupan viviendas incómodas e insalubres, se alimentan mal, no pueden curarse de sus problemas de salud y no pueden satisfacer apropiadamente las necesidades de sus hijos porque no tienen ni dinero ni tiempo, pues además de sus largas jornadas de trabajo, se pasan horas viajando en el transporte público. Se trata de personas que sufren sin mayores esperanzas de dejar de hacerlo. Por otro lado, esa masa tan grande de gente congestiona las principales ciudades y las hace ineficientes. Además, son los más susceptibles de caer en las garras de los traficantes de terrenos y terminar viviendo en invasiones de terrenos seriazos, con riesgo de ser desalojados y generando más presión sobre los servicios públicos. No logran solucionar sus problemas y además ocasionan otros problemas para toda la comunidad. Pero no es su culpa. Son personas que tienen ilusiones y esperanzas, que se aferran a la vida y luchan por salir adelante, aunque con muy pocas herramientas y menos posibilidades. Persisten en sus afanes porque no ven otro camino. Muchos provienen de lugares distintos a las ciudades que habitan, pero no volverían a ellos porque en los mismos hay menos oportunidades. Es injusto que una persona esté desempleada o subempleada, pues pese a sus esfuerzos no consigue satisfacer cabalmente ni sus necesidades básicas y experimenta la angustia inherente a su condición de inseguridad. Por el contrario, el empleo decente es el que le brinda la seguridad de las leyes sociales, seguro médico, pensión de jubilación, seguro de desempleo y una remuneración por encima de la mínima vital, RMV,
que supuestamente le permite cubrir las necesidades de una familia. Es un reto muy difícil, pero lo ideal sería ampliar la oferta de empleo a toda la población y migrar del empleo precario al empleo decente, así como mantener la RMV actualizada siempre a su verdadero valor. Es muy difícil porque supone nada menos que una expansión de la economía. Falta apoyo y asesoramiento. Para comenzar, los escolares no reciben orientación vocacional y no conocen para qué tipo de trabajo tienen aptitudes. Los adultos no reciben tampoco la referente a actualizarse y perfeccionarse en la rama en la que se desempeñan. Y si pierden su trabajo porque se trata de una actividad obsoleta, no reciben asesoría para reorientarse. Ambos grupos necesitan asesoramiento para escoger a qué dedicarse de acuerdo a sus aptitudes y terminar haciendo un trabajo que puedan disfrutar y les permita un nivel de vida adecuado. Desde la escuela secundaria para los primeros. Y tal vez por medios virtuales para los segundos. Falta gestión del talento humano. No se sabe cuántas ni quiénes son las personas que laboran en cada actividad. Tampoco cuál es el rango de sueldos que tienen, ni su moda o su promedio. Las oportunidades de desarrollo, de capacitación y así como los procesos para manejar el desempeño se ven en cada empresa empleadora, sí se ven. Ocurre lo mismo con los ascensos y traslados. La gestión del talento humano se realiza entonces con diferentes niveles de calidad, desde alto hasta nulo, dependiendo de las distintas empresas. Esta información es muy necesaria para tomar decisiones de gobierno. Discapacitados no insertos en la economía. Pese a la intensa difusión en los últimos 20 años, por lo menos, todavía existen calles y edificios hostiles para las personas con discapacidad, sin rampas adecuadas, señalización para invidentes, etc. Hay una ley que da beneficios a los empleadores que contratan personas con discapacidad. En contraposición, los espacios físicos de los centros de trabajo no suelen ser amigables para las personas con discapacidad, lo que limita sus posibilidades, de acuerdo con el tipo de discapacidad. Transporte. Insuficiente transporte masivo. El transporte masivo es en dos niveles, urbano e interurbano. A nivel urbano, las ciudades más grandes como Lima, Arequipa y Trujillo presentan una pésima calidad de servicio que, además del malestar por la incomodidad y el estrés tanto a bordo de las unidades de transporte como durante su espera, ocasiona la pérdida de valiosísimas horas a millones de ciudadanos diariamente, la quema improductiva de miles de toneladas de combustibles, el excesivo desgaste de las unidades motorizadas y la contaminación ambiental ocasionada por las anteriores. La informalidad de las líneas de transporte urbano autorizadas es enorme, pues el concesionario de la ruta no posee unidades sino que afilia a unidades de terceros que deben hacer unos pagos periódicos, comprar el combustible en la estación del concesionario, etc. Los propietarios de vehículos alquilan sus unidades a choferes contra un pago diario. Por eso es que las unidades de transporte se disputan los pasajeros con las de su misma empresa, por no decir con las de las otras, y hacen carreras, que a veces terminan en accidentes fatales, se salen de sus rutas, se estacionan en los paraderos sin avanzar hasta recoger suficientes pasajeros. En conclusión, no solo ocasionan embotellamientos y hacen perder el tiempo a sus pasajeros y a todos los usuarios de las pistas, sino que hasta causan muertes por su terrible negligencia. Por la misma informalidad, las unidades sufren averías por deficiencias en su mantenimiento y contribuyen a crear más embotellamientos. En Lima salen de esta lógica los llamados corredores auspiciados por la municipalidad, que circulan por carriles segregados por señalización, y el metropolitano, que lo hace por carriles físicamente segregados. Son un gran avance, aunque lamentablemente son bastante insuficientes. Distinto es el tren elevado, que opera en una sola ruta y tampoco basta para solucionar el problema. Se podría decir que es un buen plan piloto. Una problemática que es transversal a todas las modalidades de transporte urbano son las llamadas horas punta. Se deben a que la gran mayoría de la población se traslada en franjas estrechas de tiempo, como son de 6 a.m. a 9 a.m. para ir a trabajar y de 5 p.m. a 8 p.m. para volver a casa. Es que la gran mayoría ingresa a sus trabajos de 8 a.m. a 9 a.m. y 6 de 5 p.m. a 6 p.m. Esto no representa ningún problema en una ciudad pequeña, con pocos habitantes, que ni siquiera necesitan utilizar mayoritariamente vehículos automotores para ir a su centro de trabajo. Pero en ciudades grandes que superan el 1.000.000 de habitantes, o bordean los 10 millones como Lima, es una locura. Para complicar más las cosas, todos los transportistas salen en hora punta porque pueden llenar más sus vehículos y tener mayores ingresos,
pero congestionan más las vías. A nivel interurbano, los viajes por carretera son costosos por varias causas como la pequeña compartición de costos que permite el ómnibus en comparación con el tren, los peajes, el estado imperfecto de las vías que ocasionan desperfectos y la inseguridad, pues si bien los accidentes no son tan numerosos como en las décadas de 1980 y 1990, aún son causa de la muerte de muchos pasajeros. La causa de estos accidentes es en gran medida la informalidad de las empresas de transporte, pues la mayoría de las veces se deben a la imprudencia de choferes inexpertos o a fallas mecánicas causadas por un mantenimiento deficiente. El intenso control de velocidades por GPS como de horas continuas de manejo no han permitido eliminar completamente el exceso de velocidad ni el cansancio como explicación de las fallas humanas. Otro problema muy serio son los asaltos en carretera, que si bien han sido bastante reducidos con los procedimientos de seguridad como la filmación de pasajeros y la prohibición de recojo en vía, tampoco han sido eliminados definitivamente. Adicionalmente, las empresas de transporte interprovincial suelen tener sus estaciones o terminales dentro de las ciudades, en las zonas más céntricas, y al hacer circular sus grandes ómnibus por avenidas muy congestionadas, empeoran los embotellamientos. Particularmente frente a sus estaciones, pues por estar en vías estrechas y ser vehículos muy grandes, bloquean la vía por un tiempo considerable mientras maniobran avanzando y retrocediendo para conseguir entrar o salir de sus locales. Esto no debería ser permitido por las municipalidades. Para eso existe desde hace muchas décadas el concepto de terminal terrestre fuera de la ciudad. Vías congestionadas y colapsadas, embotellamientos. El Perú cuenta con varias ciudades que exceden el 1.000.000 de habitantes. En particular, Lima es una megalópolis del orden de los 10 millones de habitantes, en la que los problemas son de difícil solución, debido justamente al enorme número de habitantes. Entre los problemas más perjudiciales y desesperantes está el del tránsito vehicular, uno de cuyos aspectos está constituido por los embotellamientos que se producen en todos los distritos de la ciudad. Las principales explicaciones de estos embotellamientos son dos. La primera es que las vías urbanas e interurbanas soportan un tránsito mayor al considerado para su construcción. La segunda es que hay una clamorosa falta de observación del reglamento de tránsito por parte de conductores desconsiderados, que ocasionan embotellamientos de tránsito en forma constante, muchas veces ante la vista y paciencia de la policía de tránsito, cometiendo faltas como el bloqueo de las intersecciones, el pararse en segunda o tercera fila a dejar o recoger pasajeros, el no obedecer las señales de los semáforos, etc. Que pese a ser infracciones consideradas en el reglamento de tránsito, se repiten impunemente a lo largo y ancho de la ciudad. Por estas razones, muchas vías se encuentran tremendamente congestionadas. Peor aún, muchas veces presentan deterioro, con diversos niveles de severidad, que intensifican el congestionamiento y también ocasionan accidentes fatales. Las autoridades a cargo de las diversas infraestructuras no toman conciencia de la importancia de su mantenimiento y priorizan otros temas que pueden tener más rentabilidad política. Pero no hay una gestión coordinada de toda la infraestructura ni tampoco una detección de condiciones de riesgo antes de que se conviertan en noticia con muertos o damnificados. Turismo. Falta implementación y promoción de circuitos turísticos. Hay muchos lugares de interesante potencial turístico, cultural, paisajístico o vivencial que son conocidos por la población de sus distritos y que podrían generar ingresos en las regiones, pero no se explotan. Solo a manera de ejemplo, Machu Picchu y Choqueirao eran conocidos por la gente del lugar, pero no se sabía nada ellos en las capitales departamentales ni menos en la capital de la República. De esta forma aún hay lugares arqueológicos y bellos paisajes naturales que solamente son conocidos por la gente que vive en las inmediaciones. Además de ser visibilizados, deben ser puestos en valor para que su belleza pueda ser apreciada en su verdadera magnitud. Finalmente, para que el turismo los pueda explotar necesitan de vías de comunicación seguras, infraestructura hotelera y difusión. Muy aparte de lo anterior, cabe recordar que el turismo receptivo depende de los vaivenes de la economía de otros países, tanto de países vecinos como Argentina, Brasil y Chile, como de Norteamérica, Europa y Asia como Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Japón y China. Hay que esperar que les vaya bien para que nos puedan visitar. Vivienda. Insuficientes viviendas dignas y en general. Hay muchas personas que habitan en viviendas con una o más de las siguientes características: mal construidas, en ubicaciones peligrosas, hechas de materiales peligrosos, tuburizadas, en condiciones ruinosas,
sin servicios de saneamiento. En resumen, incómodas, insalubres y o peligrosas. Sería necesario habilitar viviendas dignas de acuerdo a la necesidad que se tiene de ellas y a la capacidad económica de sus potenciales habitantes, brindándoles así apoyo para mejorar su calidad de vida. No está de más decir que esto puede significar urbanizaciones bien planificadas, con agua, desagüe, electricidad y conectividad en banda ancha, ubicándolas en terrenos eriazos, sin robarle tierras al uso agrícola. Un antecedente en este sentido es Villa El Salvador. Fin de capítulo.